Hoy vas a aprender cuándo un exceso de proteína puede dañar tus riñones y cuándo no. Saldrás de dudas sobre el impacto de la proteína en tu hígado. ¿Puede deteriorarse este órgano cuando comes mucha proteína? ¿O puede la proteína hacer que pierdas hueso y tengas más riesgo de fractura? Después quiero explicarte si absorbes más de 30 gramos de proteína por comida o si la desperdicias. Y finalmente, la relación de un exceso de proteína con el cáncer. Aquí el doctor Borja Bandera, médico especialista en endocrinología y nutrición, y hoy hablamos de mitos en torno a la proteína. Hablamos primero del mito más extendido: proteína y riñón. ¿Produce la proteína deterioro renal? ¿Produce la proteína problemas en los riñones? Para tu tranquilidad, comenzamos el vídeo diciéndote que en personas sin deterioro previo de los riñones, un consumo de proteína elevado no genera daño de ningún tipo. Es decir, si no tienes patologías en general y concretamente no tienes problemas renales, subir la proteína en la dieta no te hará mal. A efectos del vídeo de hoy vamos a considerar un consumo de proteína elevado cuando hablamos de una cantidad por encima de 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal y día. Ahora quiero que entiendas un concepto muy importante, un concepto en fisiología que se llama reserva fisiológica. En este caso, reserva funcional renal. Y esto hace referencia, es fácil de entender realmente, a la capacidad que tienen los riñones para adaptarse a cambios en la dieta, como puede ser un incremento de la proteína. Unos riñones normales aumentarán la capacidad de filtrado, y esto se puede medir, y se adaptarán perfectamente a un aumento de la proteína. Pero unos riñones enfermos o que comienzan a dañarse no tienen esta capacidad de adaptación. Es, para que nos entendamos, como pedirle a alguien con un brazo fracturado que levante pesas con ese brazo. Probablemente las pesas, que serían el estresor, harán más mal que bien a ese brazo dañado. Por otro lado, los riñones ayudan a regular el equilibrio ácido-base, es decir, el pH sanguíneo. De esta manera, cuando incorporamos muchos ácidos a la dieta, el llamado buffer sodio-bicarbonato en el riñón ayuda a compensar de alguna forma esa acidez. Esto en un riñón dañado no se puede llevar a cabo o no se hace de forma tan eficiente. Y es otro motivo por el que se deben reducir las proteínas en personas con daño renal. Hago énfasis en esto último. En ellas, un consumo elevado de proteína sí ha demostrado acelerar la velocidad a la que se deterioran tus riñones. Por otro lado, hay que garantizar también un aporte proteico suficiente en estas personas, ya que hay un catabolismo exacerbado en la enfermedad renal crónica, y además este equilibrio entre suficiente proteína por un lado, pero no pasarnos, no excedernos, es, la verdad, bastante difícil de conseguir. Y sobre todo porque la enfermedad renal hay limitación de muchos alimentos. Pero bueno, eso es tema de otro vídeo. Hay una situación extra que quiero que sepas, que conozcas, muy poco conocida, donde una dieta alta en proteína puede no ser una buena idea para ti. Esta situación ocurre cuando incrementas mucho y muy rápido el consumo de proteína. Por ejemplo, pasas de consumir 1 gramo por kilo y día a consumir 2 gramos por kilo y día, es decir, a doblar la cantidad sin ningún periodo de adaptación en medio. Tus riñones necesitan tiempo para adaptarse a este mayor consumo proteico, y cuando no existe este periodo de adaptación, se incrementan en sangre productos derivados del metabolismo proteico, como la urea o el ácido úrico, como podemos ver en este estudio. Por lo tanto, es prudente al menos dejar un par de semanas para incrementar gradualmente la proteína si es que has decidido, por algún motivo, incrementarla en la dieta, ya sea pérdida de peso, ganancia de masa muscular, preservar el músculo, estás en una lesión y no quieres ganar peso, el motivo que sea. ¿Produce la proteína daño en el hígado? Pues, una vez más, en personas sanas, con una función hepática normal, no hay datos que indiquen que un consumo elevado de proteína deteriore la función del hígado. No obstante, hay dos situaciones que te voy a comentar en las que la proteína sí puede dañar tu hígado. Presta atención. La primera ocurre cuando ya hay un deterioro hepático importante, por ejemplo, en pacientes con cirrosis, pacientes cirróticos. En ellos el hígado no puede limpiar las sustancias derivadas de las proteínas, como el amonio, y estas se acumulan en la sangre poco a poco. ¿Qué pasa? Que esto contribuye a lo que llamamos encefalopatía hepática, una situación muy delicada. En todo caso, como digo, esto solo ocurre cuando ya hay un deterioro hepático irreversible y notable. La segunda situación que te quiero comentar, también poco conocida, ocurre cuando después de un periodo de ayuno o muy bajita
dieta, ingesta de al menos 48 horas de duración, introducimos de golpe y porrazo una cantidad de proteína elevada. En general, después de un periodo sin comer, debemos introducir los diferentes nutrientes de forma muy progresiva, poco a poco, de forma muy paulatina, para evitar un síndrome de consecuencias graves que se llama síndrome de realimentación, donde hay cambios bruscos en los electrolitos de la sangre y deterioro de diferentes órganos que puede llevar a la muerte si no se actúa a tiempo. El tercer mito que te quiero comentar hoy también es un mito muy extendido. Gira en torno al hueso. La idea de que la proteína hace que pierdas hueso no es nueva, es bastante antigua. A ver, tus huesos están hechos de varias cosas, sobre todo 3 minerales, calcio, fósforo y magnesio, que están pegados, embebidos en una matriz de colágeno y otras proteínas estructurales diferentes, con nombres diferentes. El metabolismo de las proteínas incrementa la cantidad de ácidos orgánicos en tu sangre, y algunos aminoácidos, como los que contienen azufre, son más ácidos que otro y por lo tanto aumentan más la carga ácida que otros aminoácidos. Entonces, la teoría es que para neutralizar ese ácido en la sangre, derivado de una ingesta alta de proteína, tus huesos liberan esos minerales que te he comentado previamente y por lo tanto se debilitan cuando comes mucha proteína. Solo que después, cuando se hacen estudios de intervención serios, vemos que la proteína no solo no es mala para el hueso, sino que dietas más altas en proteína se relacionan con mayor densidad mineral ósea y menos fracturas, especialmente en poblaciones con una edad más avanzada. La única precaución que deberías tener es consumir una cantidad de calcio suficiente, de al menos 800 miligramos al día, que por otra parte es algo fácil de conseguir con una dieta variada. Consumos muy bajitos de calcio junto con muchísima proteína, esta disparidad entre calcio y proteína sí podría debilitar parcialmente el hueso. Además, no todas las fuentes de proteína son iguales. Por ejemplo, la proteína de soja ha demostrado efectos protectores sobre el hueso en mujeres posmenopáusicas debido al efecto estrogénico de las isoflavonas de soja. Pero si quieres saber muchísimo más sobre la soja, sus beneficios y sus riesgos sobre tu salud, te dejo este vídeo que grabamos hace muy poquito. El cuarto mito, también muy extendido, sobre todo en un entorno de gimnasio, de fitness: no absorbes más de 30 gramos de proteína por ingesta, no tomes más de 30 gramos porque tu cuerpo la desecha y lo estás perdiendo, así que solo 30 gramos por comida. ¿Es esto cierto? ¿Es esto verdad? ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene la idea que fisiológicamente es un poco bizarra, vamos a decir, de que solo puedes absorber 30 gramos de proteína por comida? ¿Te imaginas a tus ancestros cazando una presa, cortando un trozo de carne que solo incluya 30 gramos para no desperdiciar el resto? Esta idea viene de los primeros estudios que se hicieron sobre el tema, en los que se veía que al aumentar el consumo de proteína por encima de los 30 gramos, aumentaban las pérdidas de nitrógeno en orina. Esto se interpretó como que perdíamos ese exceso de proteína y no lo aprovechábamos, pero esto, una vez más, es totalmente falso. El cuerpo, por suerte, está continuamente creando y deshaciendo proteínas. Siempre se requiere la formación de nuevas proteínas y la eliminación de proteínas viejas, y esto ocurre siempre, 24 horas, 7 días a la semana. A esto se le llama tasa de recambio proteico o turnover proteico en inglés. Por suerte también, tu cuerpo no tiene que utilizar inmediatamente la proteína que le das. Es decir, cuando te comes un chuletón o cuando te comes tofu o cuando te comes otra proteína vegetal, tu cuerpo no tiene que darle uso inmediatamente en cuanto la absorbe. Cuando consumes proteína, esta se digiere en el tubo digestivo y se transforma a aminoácidos, que pasan al llamado pool o reserva de aminoácidos. Esa reserva de aminoácidos está sobre todo en los músculos, pero también en la sangre y en otros tejidos. Son como un banco de aminoácidos y se van a utilizar en función de las necesidades dinámicas de tu cuerpo. Por lo tanto, después de un entrenamiento vas a utilizar esos aminoácidos que están ahí reservados, o para curar una herida o una quemadura, o para fortalecer tu sistema inmunológico. Cuando comes mucha proteína, por ejemplo, te das un banquete y comes medio kilo de carne, tienes muchos aminoácidos disponibles y tu cuerpo se puede permitir el oxidar proteínas viejas y disfuncionales. Al oxidar proteína, aumenta el nitrógeno en orina, pero no porque estemos desechando la proteína nueva que acabas de comer, sino porque tu cuerpo está reciclando proteínas inservibles porque tiene un pool de aminoácidos bastante generoso. Y por último, pasamos a hablar de
de proteína y cáncer. Algunos estudios observacionales, como este de aquí, relacionan una dieta más alta en proteína con más riesgo de cáncer, algo que a priori asusta mucho. Uno de los argumentos que se suele dar es que la proteína estimula hormonas anabólicas como el IGF-1, que cuando están altas pueden animar a las pocas células cancerosas que haya por ahí a crecer descontroladamente. Estos estudios observacionales, por suerte, no nos sirven para decir que la proteína sea mala o que un alto consumo de proteína pueda causar cáncer. ¿Por qué? Las razones y los argumentos son muy variados, pero te voy a dar algunos. Cuando distinguimos entre grupos de edad, vemos que consumir mucha proteína parece negativo a unas edades y positivo a otras. ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, un consumo elevado parece proteger a las personas mayores a 65 años, ya que disminuye el riesgo de sarcopenia y pérdida de masa muscular, que sí es bastante peligroso. Segundo, estos estudios no suelen distinguir entre diferentes fuentes de proteína. Sabemos que un porcentaje amplio de la proteína que como sociedad comemos, pues viene de carnes procesadas, fuentes malas, que sí han demostrado incrementar el riesgo de algunos tipos de cáncer. Tercero, efectivamente la IGF-1 es una hormona que hace que las células crezcan, ya sean células musculares, óseas o células cancerosas. Pero esto solo será negativo en un contexto en el que haya muchos estímulos anabólicos y pocos estímulos catabólicos, es decir, exceso de comida, sedentarismo, nada de ejercicio, un contexto occidental, ¿vale? Cuarto, es imposible en un estudio como este aislar una variable sin controlar el contexto de cada individuo. Por ejemplo, ¿es igual de negativo un consumo de proteína elevado, digamos de 2 gramos por kilo y día, en aquellos que también consumen mucha fruta y verdura? ¿O es igual de negativo en aquellas personas con obesidad a las que la proteína le ayuda a perder peso? ¿Es igual de negativo en personas que entrenan fuerza 5 veces por semana que en personas sedentarias? Por lo tanto, el mensaje que te deberías llevar es el siguiente: la calidad de la dieta no es determinada en ninguno de los casos por un solo elemento, sino por la relación que todos los elementos tienen entre sí y con tu ambiente particular, que es tuyo, único e intransferible. Si este vídeo te ha gustado, no olvides compartirlo. Te dejo por aquí este otro vídeo que hemos seleccionado específicamente para cubrir tus intereses. Nos vemos mañana, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.